Quiero hoy predicar la santa y maravillosa palabra del Señor bajo el título Súbete a ese árbol. Escucha, mira que tienes a su lado y dile: súbete a ese árbol. Súbete a ese árbol. Súbete a ese árbol. Esta palabra la hemos leído tantas veces, la hemos escuchado tantas veces, tantos predicadores la han usado para traer mensajes maravillosos y poderosos a nuestros corazones, y esperamos que hoy no sea una excepción. Esperamos que hoy el Espíritu Santo transmita esta verdad a nuestros corazones, porque todos conocemos la historia de Zaqueo. ¿Cuántos no conocen la historia de Zaqueo? Pero muchas veces leemos la historia y la leemos como algo interesante, como algo que sucedió en aquel lugar, pero no es eso solamente. Hay un mensaje, un gran mensaje detrás de la historia de Zaqueo. Vamos a la palabra del Señor. Nos ponemos todos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Aleluya. Lo vamos a tener en pantalla también. Y leemos la maravillosa palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das de compartirla, de disfrutarla. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes con esta palabra y que nos transmitas el mensaje directamente a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Mi Dios, me presento delante de ti y no permitas que palabra alguna salga de mis labios si antes no sale de tu corazón. Ayúdame, enmudece mis labios, Padre, si predico palabra de hombre en esta mañana. Te lo pido en el maravilloso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos conocemos la historia de Zaqueo? ¿Cuántos hemos leído este pasaje del Evangelio de Lucas? ¿Cuántas veces hemos leído y leído y leído y se nos ha revelado algo? ¿Se nos ha mostrado algo? ¿Se nos ha enseñado algo? Hoy quiero decirte, hermano, que la historia de Zaqueo no es una historia cualquiera. Es una historia muy singular. Una historia que nos puede traer un mensaje maravilloso, poderoso a nuestras vidas. Una historia donde este hombre publicano, dice la palabra del Señor, recaudador de impuestos. ¿Usted sabe lo que era ser publicano y recaudador de impuestos? Los judíos todo el tiempo los criticaban a este hombre, a este tipo de personas. Porque los recaudadores de impuestos en este momento, en esta época, en esta sociedad, eran personas que engañaban. Eran personas que adulteraban el impuesto y se quedaban con el resto. Ellos debían por diferentes zonas establecer un impuesto a las personas que vivían. Pero si debían darle cierta cantidad al que estaba de rey en aquel tiempo, al que estaba de jefe o de gobernador en aquel tiempo, ellos siempre le ponían más a esos impuestos, tratando de robarle más a los que estaban pagando sus impuestos. Eran vistos como hombres amadores del dinero, como hombres que no tenían amor en sus corazones. Eran vistos como estafadores, como ladrones. Estos hombres eran así. Y dice la Biblia y nos da un pequeño dato de este hombre. El primero es que era un hombre muy rico. Claro que va a ser rico si robaba.
que era un hombre muy rico. Por esta razón, por robar y ser la persona que era, los recaudadores de impuestos, los publicanos, estos no eran muy bien vistos por los judíos. Y Zaqueo estaba en esa lista. Zaqueo estaba dentro de aquella lista de los que no eran muy bien vistos por los judíos. No tenía quizás ni muy buena fama, ni mucha espiritualidad. Zaqueo solo se preocupaba por el dinero que debía recaudar. Pero a pesar de todo, era un hombre importante. A pesar de todo esto que te acabo de decir en esta mañana, todos conocían a Zaqueo. Pero llegó un momento donde toda la atención del pueblo ya no estaba sobre Zaqueo, donde toda la atención estaba sobre alguien mucho más humilde, con ropas sencillas, sin escolta. Alguien que pasaba en aquel momento por aquel lugar. Su nombre es Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? Debemos conocer a Jesús, porque conocer a Jesús nos va a ayudar a ir en pos de Él. No es lo mismo escuchar un nombre que conocer al que está detrás de ese nombre. Y la Biblia dice que en aquel momento Jesús pasaba, entraba en aquella ciudad, pasaba por allí. Y la palabra del Señor nos enseña que Zaqueo no era de muy alta estatura, que era un hombre pequeño. Pero él escuchó que Jesús estaba pasando por allí y él quería ver a Jesús, él quería tener ese encuentro con Jesús, él deseaba, ardía algo en su corazón, a pesar de ser un publicano, a pesar de ser un pecador. Escuche, esto no quiere decir que no haya tenido en algún momento alguna relación con Dios. Más bien, si usted estudia esta palabra, Zaqueo era un hombre apartado, un hombre que se había alejado de su relación con Dios. Un hombre que se había ido en pos de las cosas, en pos de los frutos, en pos del dinero, y había dejado enfriar esa relación con el Señor. Y él había escuchado que Jesús, aquel Hijo de Dios, estaba pasando por aquel lugar en ese momento. Y Zaqueo trató de verlo, trató de ir a su encuentro, pero la multitud se lo impedía. Quizás en ese momento las personas que lo conocían no lo hacían, lo impedían a propósito, sabiendo de alguna forma vengarse, porque conocían el corazón de Zaqueo y no lo dejaban atravesar, pasar entre ellos para que pudiera ver a Jesús. Pero eso no lo impidió, eso no lo limitó. Zaqueo decidió correr más adelante, donde él sabía que por ese lugar se iba a pasar Jesús, y subirse a un árbol sicómoro para desde ese árbol poder ver a Jesús. Quiero decirte, este árbol es un árbol que hoy en día es muy abundante, no solo en los desiertos, en la parte de Israel, sino también en Egipto. Un árbol que dura muchos años, de madera muy dura. Un árbol que se usa para la construcción de sarcófagos, de ataúdes y de muchas otras cosas. Estos árboles están donde quiera allí en aquel lugar. Incluso este árbol, el cual usó Zaqueo para subirse en aquel momento, cuenta la historia y cuentan cuando usted va a Israel, todavía allí hay un árbol el cual se piensa que fue el árbol que usó Zaqueo. Se le han hecho estudios científicos y este árbol, según las muestras de estudios científicos que se le han hecho, ese árbol que está allí, donde supuestamente se subió Zaqueo, es el mismo árbol porque tiene más de 2000 años. Las muestras científicas han arrojado el resultado de que tiene más de 2000 años aquel árbol. Así que se piensa que es muy posible que ese árbol que está allí, al lado de Jericó, allí en Jericó, en aquella intersección, el cual usted puede tomarse una foto si usted va allí a Israel, en aquel lugar que aún incluso parte de la zona de la franja de Palestina, si usted llega allí a aquel lugar, usted puede ver aquel árbol. Porque allí está el árbol en que se subió Zaqueo. Y Zaqueo quería ver a Jesús, pero su estatura no le permitía. Su estatura era la de el impedimento que no le permitía ver a Jesús. Y Zaqueo, por un momento, decidió tragarse el orgullo y subirse a aquel árbol. ¿Qué pensaría Zaqueo? Yo, el gran recaudador, subirme a un árbol para ver a Jesús. Yo, una persona famosa, una persona temida, una persona respetada en esta ciudad, subirme a un árbol. Rompió en ese momento con ciertas limitaciones. Rompió en ese momento con ciertos pensamientos que estaban quizás por muchos años dentro de su corazón. Y todo aquello lo hizo para acercarse a Jesús,
para acercarse a aquel del cual todos hablaban, para acercarse a aquel al cual todos seguían, para acercarse a aquel al cual todos buscaban. En ese momento Zaqueo dejó de ser el personaje principal de aquella ciudad y Jesús se convertía en la atracción, en el personaje principal, en el que todos querían estar a su lado, en el cual todos querían ver, el cual todos querían tocar. Ni su nombre ni su dinero le dieron el poder para separar un asiento para Zaqueo. No pudo el dinero acercarlo a Jesús. No pudo su posición social acercarlo a Jesús. No pudo. Tuvo que correr, tuvo que subirse a un árbol para él poder ver a Jesús. Y aquel visitante no traía un show espectacular. Aquel visitante no traía magia. Aquel visitante no traía circo. Aquel visitante traía palabras de vida eterna. Palabras de salvación para todos los que estaban en aquel lugar. Y Zaqueo lo sabía. Zaqueo no necesitaba más dinero. Zaqueo tenía dinero. Zaqueo necesitaba la palabra de vida eterna. La misma palabra que te trajo a este lugar un día o al lugar donde comenzaste a congregarte. La misma palabra que te hizo sentarte en una mesa. La misma palabra que te hizo arrepentirte de todos tus pecados y convertir tu corazón a tu Dios. Esa era la palabra que Zaqueo estaba buscando en aquel momento. Esa era la palabra que lo iba a liberar a él del yugo del dinero, del amor al dinero, de las posesiones. Él sabía, él tenía, pero él no era libre, él no era feliz. Porque faltaba Jesús en su corazón. Faltaba ese acercamiento con el Dios. Él pudo saborear, él pudo estar cerca de Jesús cuando tuvo esa relación con el Señor, pero había perdido esa comunión y eso lo había desmembrado, lo había herido, lo había arrancado y cargaba con ese dolor. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Tuvimos un primer amor con el Señor. Tuvimos un tú a tú con el Señor, un yo y Él, un Él y yo, donde éramos uno, donde Él se volvió nuestro amigo, nuestro compañero. Él se volvió nuestro esposo, nuestra esposa. Y en algún momento nosotros en el camino nos separamos, nos detuvimos, nos desenfocamos porque de alguna u otra forma nos enredamos en placeres, en cosas de la vida y continuamos el camino que sigue el hombre inicuo y nos alejamos de la presencia del Señor, dejando atrás lo maravilloso, lo que traía paz, lo que traía estabilidad, lo que traía la presencia del Señor a nuestras vidas. Y a donde quiera que íbamos tratábamos de llenar la bolsa vacía con las cosas que veíamos y no podíamos porque solamente encontrábamos llenura en los brazos del Señor. Y donde quiera que estemos, la infelicidad ocupaba el espacio que nosotros pensábamos que iba a ocupar la felicidad a través de las cosas materiales, pero era imposible llenar algo que solo lo puede llenar el Señor. Y Zaqueo no era feliz, pero Zaqueo estaba decidido a hacer lo que tuviera que hacer para que esa felicidad volviera a estar dentro de él, dentro de su vida, dentro de su corazón. La historia de Zaqueo es la historia de un hombre que tomó la decisión de acercarse a Jesús. Esa es la historia de un hombre que tomó la decisión de acercarse a Jesús. Y yo quiero presentarte este mensaje mostrándote 3 cualidades maravillosas que hay en la vida de Zaqueo. 3 cualidades maravillosas que deben estar en nuestras vidas para recibir la palabra de vida eterna que trae nuestro Señor. Lucas 19, 3, 4, te acabo de leer y dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La primera cualidad que había en la vida de Zaqueo, la primera cualidad que había en la vida de Zaqueo cuando yo leo este mensaje o este versículo es que Zaqueo venció las limitaciones. Zaqueo venció las limitaciones. Su tamaño, su condición no lo limitó para impedirle lo que él quería recibir. Muchas veces, escucha bien, tenemos limitaciones que no fueron impuestas por hombre alguno en nuestras vidas. Las hemos creado nosotros mismos. Las hemos creado nosotros mismos. Y más que limitaciones físicas, van a ser limitaciones en nuestra mente que nos mantienen en la misma posición por años. Como el orgullo y el ego.
No nos permiten ir en pos de Jesús. No nos permiten humillarnos. No nos permiten buscarle con todo el corazón. Porque preferimos tener una apariencia agradable delante del hombre. Y así le damos la espalda a Dios. Porque queremos estar bien con el hombre. No queremos que nuestra reputación frente al mundo decaiga. No queremos que lo que nosotros pensamos que hemos adquirido, que hemos logrado, que hemos ganado en el mundo desaparezca de nuestras vidas. No queremos perder los beneficios del mundo. Y sin embargo, aquel que no quiere perder los beneficios del mundo termina perdiendo los beneficios de Dios. Y cuando usted viene a los brazos del Señor, lo primero que usted tiene que saber es que Dios te da a escoger o el mundo o yo. Porque Dios no permite que aquellos que le aman tengan amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Entiendes eso en esta mañana? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron viendo esos cartoons o pueden verlo también en las movies, en las películas, donde muchas veces veíamos como a un elefante se le era atado cuando nacía su patica a una pequeña estaca. ¿Cuántos lo han visto? Todos lo hemos visto. ¿Tú lo has visto, hijo? Un elefantico, ¿lo has visto? ¿Y sabes por qué se le ataba la patica al elefante a la pequeña estaca? ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo sabe? Porque cuando un elefante chiquito no tiene fuerzas y ponen una estaca, clavan una estaca en el piso y ahí con una cadena le amarran su pata. Y cada vez que el elefantico se quiere zafar, él no puede zafarse porque la estaca es más fuerte que él. Pero ese elefante va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y cuando va creciendo también va creciendo su tamaño y va creciendo su fuerza. Pero junto con su tamaño y con su fuerza va creciendo su limitación. Y sabes, un elefante grande, yo los he visto amarrados a una pequeña estaca que, hermano, usted, el niño, la puede sacar, pero él piensa que no puede sacarla. Él piensa que esa estaca es más fuerte que él. Él piensa que ese lugar es imposible de romper para él y mantiene su pata atada a la cadena simplemente por no darle el primer paso. Porque ese elefante crece con el recuerdo de la incapacidad y no da nunca ese primer paso. Una incapacidad que ya no tiene, pero que lo retiene, que lo detiene, que lo aguanta, que no le permite avanzar. Por esa razón, ahora usted puede entender por qué a los elefantes los amarran a una flor. Y los que no han entendido eso, no hacen por arrancarlo. Porque crecen con la limitación. Muchas veces nosotros crecemos como ese elefante. Debemos aprender que hay lugares a los cuales nunca nosotros vamos a llegar si nosotros no damos el primer paso. Hay lugares que nunca vas a conquistar si tú no das el primer paso. Mira, tú no encontraste a Jesús, Él nos encontró a nosotros. La Biblia dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestra vida, que nosotros estábamos alejados del plan de Dios totalmente, le habíamos dado la espalda al Señor y Jesús, tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo, dejó su poder y su autoridad en el cielo para humillarse y venir, y dice la palabra del Señor, y el Verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Él vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Él vino a buscarte porque estabas perdida, porque yo estaba perdido, porque todos estábamos perdidos, porque todos y cada uno de nosotros estábamos perdidos. Zaqueo tomó la decisión más importante de su vida, la que muchos de nosotros tenemos que tomar para presentarle nuestro cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Debemos tragarnos el orgullo y el ego que no nos permite llegar al corazón del Señor. Muchas veces nos pasa eso, que no queremos esa relación porque voy a perder los privilegios. Hay una canción en inglés, también la cantan en español, que dicen:
I don't want to gain the whole world and lose my soul. No quiero ganar todo el mundo y perder mi alma. Eso le pasaba a Zaqueo. No quiero seguir robándole a las personas y perder mi salvación. No quiero seguir disfrutando con los amigos y tomar con ellos y perderme en borrachera y andar con mujeres y perder la vida eterna. No quiero seguir haciendo lo que no debo hacer para entonces perder lo que necesito y lo que sí debo hacer. No quiero seguir en esta infelicidad que yo creo que es felicidad, pero que nunca me ha llenado ni me ha traído a mí lo que yo necesito. Zaqueo estaba hastiado, estaba cansado, pero siempre Dios nos da una oportunidad. Y Dios le envió al propio Hijo. Dios eterno le envió al Hijo. ¿Y sabe qué bendición fue esa? Que ese hombre haya visto la oportunidad de su vida a Jesús delante de él. ¡Wow! Zaqueo se tragó el orgullo y se subió a ese árbol para ver a Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tragarnos el orgullo? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros subirnos, esforzarnos, sacrificarnos, dar la extramilla para ver a Jesús? Por eso muchas veces no llegamos a verlo, porque no damos ese primer paso. Preferimos seguir arrastrando aquello que nos detiene, aquello que nos separa, aquello que al Padre no le agrada y no nos acerca al Señor. La historia de Zaqueo, escucha, nos enseña a vencer las limitaciones y los impedimentos para ir en pos de Jesús. A él no lo limitó su estatura, a él no lo limitó su físico. ¿Qué te puede limitar a ti? No permitas que nada te limite para ir a ver a Jesús. No permitas que nada te limite, porque si hay alguna limitación no la puso el hombre, la pusiste tú. La pusimos nosotros. Lucas 19, 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Usted se imagina eso? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínese usted que Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, la piedra angular, te diga: Zaqueo, bájate de prisa porque hoy yo voy a posar en tu casa. Zaqueo no le pidió: ven y posa en mi casa. Jesús le dijo: yo voy a posar en tu casa. Yo voy a vivir hoy en tu casa. Yo voy a quedarme hoy en tu casa. Yo voy a dormir hoy en tu casa, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa, Zaqueo. Es necesario que el Señor pose en tu casa. Marcos, es necesario que el Señor pose en tu casa. Cristian, es necesario que el Señor pose en tu casa. No porque tú se lo pidas, sino porque Él sabe que tú lo necesitas. ¿Me estás escuchando? Si en algo no te va a pedir permiso, es en querer tener una relación contigo. En querer tener ese lenguaje de amor eterno contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él sabía que Zaqueo se iba a perder. Por eso decidió posar en su casa. Cuando leo este versículo, que el Señor lo llamó y le dijo: yo voy a posar en tu casa, el segundo privilegio, la segunda cualidad que puedo ver en la vida de Zaqueo es que le abrió las puertas de su casa para recibir a Jesús. Le abrió las puertas de su casa para recibir a Jesús. Qué gran privilegio. Que el mismo Señor te diga: Zaqueo, bájate, ven, desciende. Yo, Jesús, el Salvador, el dador de la vida, te estoy llamando porque quiero quedarme en tu casa.
Qué hermoso es preparar cuarto para el Señor. Qué hermoso es preparar cuarto para el hombre de Dios. Qué hermoso es preparar cuarto para el profeta. Qué hermoso es preparar cuarto para la palabra de Dios. Qué hermoso es preparar cuarto para la vida eterna. Porque no se está quedando un hombre del mundo, no se está quedando un borracho, no se está quedando un perverso, no se está quedando alguien que viene a destruir la familia, se está quedando el Hijo de Dios. Qué hermoso es preparar cuarto para el Hijo de Dios. Qué hermoso es. Voy a entrar en eso más adelante. Pero hay algo importante. No preparamos muchas veces casa porque la vergüenza está primero para nosotros. A Zaqueo no le importó la vergüenza. Ni el qué dirán. Aquellos decían, oh, está entrando en casa de hombre pecador. Y muchas veces no le abrimos las puertas de nuestra casa a Jesús porque nos da vergüenza. Con el vecino, con el familiar que nos visita, con el amigo que nos acostumbra a visitar los fines de semana, con el que nos sentamos a jugar dominó, con el que nos sentamos a tomar la cerveza, con el que nos montamos en el carro, con el que vamos a la playa, con con el otro, porque valoramos más eso. Pero a Zaqueo no le dio importancia a esas cosas. A Zaqueo no le importó el comentario ni el qué dirán. No le dio valor a la vergüenza. No fue limitado por ella. Muchas veces tenemos el temor de ser apartados o de ser abandonados por aquellos que nos frecuentan. Muchas veces tenemos el temor de quedarnos solos. Tenemos el miedo de comenzar a intentar una vida diferente si le abrimos las puertas al Señor. Y hoy quiero decirte, hermano, por no abrirle las puertas al Señor, nuestra vida se mantiene frenada. Por no abrir las puertas al Señor, nunca nos acercamos a Jesús. Porque muchos nos queremos acercar, pero no tan cerquita, sino de lejito. Muchos los queremos acercar, pero a la distancia, juntos, pero no revueltos. Y de eso no se trata, porque te voy a decir algo en esta mañana. El Señor Jesús quiere posar en tu casa. Él no quiere quedarse en el cuarto de huéspedes. Él no quiere quedarse en la casita que tienes en el patio. Él no quiere quedarse en aquel lugar. Él quiere posar en tu casa, en tu vida. Él quiere ser el centro. Él no quiere que el centro lo tome el Nintendo, lo tome el Facebook, lo tome el Netflix. Él no quiere Él quiere ser el centro en tu vida. Él no acepta otro lugar, porque Él sabe cuál es su lugar en tu corazón, porque Él conoce el propósito para tu vida. A Zaqueo esto no lo detuvo. Nada en su vida, escucha bien, tenía más valor que rescatar aquella relación que se había perdido. Esa era su oportunidad y él lo sabía. ¿Has visto en algún momento cuál es tu oportunidad de rescatar esa relación? La pregunta es esa, la respuesta debe nacer en el corazón nuestro. ¿Has tomado la oportunidad que tomó Zaqueo para rescatar esa relación con el Señor? Él la tomó, él no lo pensó. No le dio vergüenza, ni el qué dirán. Esto es algo nuevo, esto me va a cambiar todo el presente. Sí, te va a cambiar el presente por un futuro glorioso. No vas a extrañar tu pasado cuando aprendas a comer en la mesa del Padre. Cuando aprendas a disfrutar la presencia del Señor. Cuando en medio de la soledad sientas como Él te ama, como Él te habla, como Él te acaricia, como Él seca tus lágrimas. Como las palabras fluyen a través de ti como un manantial de vida para darte vida y vida en abundancia. Pero nos cuesta preparar casa para el Señor porque aún no hemos tomado de esa agua. Y Jesús dijo, el que bebiere de mi agua, mire, dentro de él saldrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. El que bebiere de esa agua nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. ¿Sabes lo que es eso? Hay un corito por ahí que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Porque yo sé cuál es mi fortaleza. Porque yo sé en dónde está callada mi alma. Porque yo sé en quién he confiado y que es poderoso. Cuando usted tiene esa convicción en su corazón, hermano, usted atraviesa cualquier desierto.
Usted se enfrenta a cualquier ejército. Usted debe crecer, usted debe adelantarse, usted debe ir de gloria en gloria y victoria. Hasta David lo sabía. Cuando David se fue a encontrar con Goliat, tuvo primero que pasar por delante de Saúl. Y Saúl le dijo: mira, no te vayas a enfrentar a ese hombre, porque ese hombre es grande, tú eres solamente un niño. Y ese hombre es guerrero desde su juventud, te va a aplastar, Davidcito. ¿Y saben lo que le respondió David? Las palabras de David hablan de una transición. ¿Qué era David? Un pastor de ovejas. Y le dijo: tu siervo era pastor de ovejas. Ya no era más. Que cuando venía un oso o un león y agarraba una oveja, yo caía detrás del oso y lo mataba. Pero tu siervo era, es decir, estoy preparado para el nuevo nivel de gloria, que es enfrentarme a ese gigante, porque ese gigante es el que me va a transicionar a mí a ese nuevo nivel de gloria. Apréndete a vencer los gigantes, aprende a vencer los gigantes, para que vuelvas a caer en niveles de gloria, en niveles de bendición. No huyas, no tires al piso a morir. Dios puso en ti un guerrero, una guerrera. Hay poder en la palabra del Señor y Dios está a tu lado. Dice la palabra que los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos. Mira, yo la semana pasada me tocó 2 o 3 días trabajar solo sin el ayudante. Y llegó uno de los supervisores y me dijo: ¿hoy estás solo? Y dije: no, jamás. El Espíritu Santo está aquí conmigo. Era un americano. Oh, ¿verdad? Ok. Hice el trabajo como si hubiera tenido el ayudante, con las mismas fuerzas. Ahora puedo entender las palabras de Moisés, que aún siendo una persona mayor a punto de morir, dice la palabra del Señor que así nunca perdió el brillo de sus ojos ni su fuerza. Porque el Espíritu Santo te da fuerzas, renueva las fuerzas como de búfalo y te hace volar en las alturas. El hombre que camina con Dios, la mujer que camina con Dios no puede temer porque está protegida, está bajo el manto del que todo lo puede. Y eso somos nosotros. A Zaqueo no lo podía proteger su dinero, ni su fama, ni su nombre, pero Zaqueo necesitaba, era la presencia del Señor, la salvación, esa relación, él la quería rescatar. Como muchos de nosotros debemos rescatar esa relación en nuestras vidas. Hebreos 12:1. Por tanto nosotros, creo que este fue el versículo del día hoy, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha esto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra paciencia es la palabra que nos invita a nosotros a crecer, a mantenernos firmes, a fortalecernos. Esta palabra paciencia es una palabra donde el Señor nos dice: resiste, siga hacia adelante, no te desanimes, conquista, triunfa, porque yo estaré contigo. Es decir, corramos con paciencia, espera la victoria, porque el Señor te la va a entregar. Quizás no fue ayer, quizás no es hoy, pero puede ser mañana. Pero puede ser mañana. Mira, escucha algo: nada nos puede detener si el premio se llama Jesús. ¿Me estás entendiendo? Nada nos puede detener si el premio es Jesús. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Te das cuenta? Que aquel que lo deje todo, aquel que no ponga su corazón en las cosas que le rodean, que lo deje todo por seguirme a mí, que lo deje todo por servirme a mí, que lo deje todo por amarme a mí, por buscarme a mí, por tenerme a mí, recibirá mucho más, no solo en esta vida, sino en la otra también. Sino en la otra también. Por eso, no importa cuánto te cueste sacrificar, no importa cuánto te cueste, no importa cuánto te cueste abandonar, si el fin de esta carrera tiene como premio la vida eterna, vale la pena. Vale la pena. Porque la vida eterna no tiene precio, hermano. ¿Quién la puede comprar? Es tan cara que el Señor decidió dárnosla gratis. Es tan cara que nadie la podía comprar. No podían ponerle precio. No podía estar en un mercado a ver quién daba más, quién podía, quién no. No se puede. No tiene precio.
Solamente por fe y por gracia, el regalo inmerecido del Señor la podemos tener. Porque el móvil que nos regala, que nos da, que nos transporta a esa vida eterna es el amor de Dios por nosotros. De tenernos en su regazo nuevamente cuando ya no estemos en este mundo. De recuperar lo que se había perdido. Por eso la palabra dice, con amor eterno te he amado, te he buscado, te he tenido. Porque el Señor nos ama con amor eterno. En el corazón de Dios no hay espacio para la ira. Escucha. En el corazón de Dios no hay espacio para la mentira ni para el engaño. En el corazón de Dios está el amor. Yo te puedo juzgar a ti muchas veces, pero yo no tengo que juzgarte. Lo que solo la palabra puede hacer, la palabra nos juzga. La palabra que leemos ya sabemos lo que dice, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No me lo tiene que decir el pastor o un líder o un amigo, el esposo o la esposa. Ya la palabra nos juzga. El Señor Jesús dijo, la palabra que yo os hablo los juzgará a ustedes. Porque yo no la hablo porque quiero, sino porque mi Padre es el que me entrega la palabra para yo hablársela a ustedes. Trae a Jesús a tu casa. Trae a Jesús a tu casa. Déjalo que habite en tu casa. Pero muchos prefieren, como te dije hace un rato, meter al borracho, meter al perverso, meter al pecador. Pero el hombre sabio no trae el diablo a su casa. El hombre sabio trae a Jesús a su casa. ¿Me estás entendiendo? Porque donde hay luz no puede haber tiniebla. Donde hay vida no puede haber muerte. Donde hay misericordia no puede haber desesperanza. ¿Me estás entendiendo? Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, ya voy terminando, entro solamente en la tercera y última cualidad de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes te doy hoy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La tercera cualidad que podemos ver en Zaqueo es que Zaqueo se dejó transformar por Jesús. Escuche, se dejó transformar por Jesús. Permitió que el amor del Padre se colara en su corazón. Ya no había avaricia, ya no había engaño, ahora había arrepentimiento. Y le decía al Señor, yo quiero que me perdones por todos los que he engañado. Si a algunos defraudé, si a algunos engañé, yo se lo devuelvo, no doble, cuadruplicado. Yo quiero ir la extra milla porque yo quiero agradar tu corazón. Yo quiero entrar en tu pacto, yo quiero ser parte de tu reino, yo quiero saborear la vida eterna. Nada de esto ha traído alegría y paz a mi corazón. Y en ese momento el corazón de Zaqueo fue sacudido por el amor de Dios y fue transformado. Pero tuvo que entrar primeramente Jesús a su casa. Y tuvo entonces que dejarse transformar. Zaqueo era conocido por ser un hombre pecador. Escucha. Zaqueo era conocido porque era un hombre malo en aquel momento. Porque le robaba a las personas. Pero en ese momento su vida fue transformada. Porque Jesús posar en su casa lo cambió todo, lo cambiaría todo. Zaqueo, como te dije al principio, se había alejado de Dios, pero había decidido recuperar esa relación con el Señor. Y Zaqueo no estaba perdido por estar condenado. Escucha esto, Zaqueo estaba perdido porque había perdido su lugar en el mundo. ¿Sabes por qué muchos de nosotros nos perdemos? Porque perdemos nuestro lugar en el mundo. ¿Sabes cuál es tu lugar, Marcos, Cristian, Angeli, en el mundo? Al lado de Dios. Si el Señor nos tiene en este mundo, no es para que respiremos oxígeno, consumamos oxígeno, para que vivamos nuestra vida como querramos. Es porque hay un plan y un propósito, porque a través de nosotros el Señor quiere impartir vida a otros que no la tienen. Zaqueo estaba condenado no porque solamente estaba condenado, sino porque había perdido su lugar en el mundo y él quería reencontrarse con ese lugar nuevamente. ¿Sabes lo que es vivir sin propósito? ¿Qué es vivir sin propósito, pastor?
Pensar que cada día es igual y no diferente. Escucha. Pensar que cada día es como amanece, desayuno, me voy al trabajo, vengo, trabajo, traigo dinero y nada, y se te va la vida y se pierdes tú y el dinero. Cada día, escucha bien, es una oportunidad donde la misericordia de Dios se renovó de nuevo sobre tu vida para que el oxígeno no te falte, para que el techo te cobije, para que tengas la oportunidad que tuviste ayer y la despreciaste, de arrepentirte y venir a los brazos del Padre. Hoy nuevamente el Señor dice, les voy a dar otra oportunidad más. Porque aquí yo tengo delante de mí a los Ezequías. Les voy a regalar 15 años más de vida. Escucha. Pero no te lo regalo para que sigas fanfarroneando, para que sigas perdiéndolo, para que sigas en tu mentalidad. Sino para que tú ahora en este momento despiertes y así igual que Zaqueo, pases de ser un pecador a un salvador. Y te subas en ese árbol, buscando la salvación. Buscando la salvación. Hoy muchos han perdido su lugar. ¿Sabes? Nuestro lugar es al lado de Jesús. Es el lugar al cual todos pertenecemos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Wow. Pero si lo que se había perdido no quiere ser encontrado, poco puede hacer Jesús. Si lo que se había perdido no se sube al árbol, poco puede hacer Jesús. Si lo que se había perdido no le abre la puerta de la casa a Jesús, poco puede hacer Jesús. Si lo que se había perdido no deja que el amor de Cristo transforme su corazón, poco puede hacer Jesús. Yo no sé, pero yo sé que esta palabra es para alguien en esta mañana aquí. Es para alguien en esta mañana. Aquí hay saqueos en esta mañana. Aquí hay saqueos en esta mañana. Yo creo que es tiempo de romper los límites. Yo creo que es tiempo de romper con esas cosas que nos detienen, con esas cosas que nos paralizan. Yo creo que es tiempo de dejar el orgullo atrás y tomar la posición más importante de nuestras vidas. No es la que tenemos en este mundo, sino la que tenemos al lado de Dios. De recuperar nuestra identidad al lado del Padre, de recuperar nuestra paz. El Señor Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no la da como yo la doy. ¿Entiendes esta modalidad de paz? El mundo te vende la paz a través de las cosas materiales, a través de las cosas que tú piensas que si las tienes ya no vas a necesitar más nada. Y mentira, te acomodarás por 3 días y después estarás clamando con sed de nuevo, porque no serás saciado, no serás lleno. Por eso cuando él tuvo aquel encuentro con la samaritana en aquel pozo, ella le trajo agua, le dio agua y él habló con ella, y en su momento el Señor Jesús le dijo, el que bebiere de mi agua nunca jamás tendrá sed. Pero nos gusta regresar al lago, nos gusta regresar al fondo, nos gusta regresar al heno de nuevo, nos gusta regresar y comer con los puercos, porque a veces estamos tan contaminados del lodo que anhelamos más comer con los puercos que no en la casa del Padre. Tu lugar no es con los cerdos, tu lugar es en el palacio con el Padre, con el Rey. ¿Estás entendiendo? Los cerdos están en el mundo, pero tu lugar está en la mesa del Padre, donde el Padre prepara mesa para ti, porque eres hijo. Porque eres hijo. Yo creo que es tiempo de dejar el orgullo y tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Así como hizo Zaqueo, es tiempo de subirnos a ese árbol y dejar que Jesús nos vea. ¿Quién se atreve a subirse a ese árbol para que Jesús lo vea? Yo creo que es tiempo de dejar la vergüenza a un lado, de olvidarnos de lo que vamos a perder, escucha, y concentrarnos más en lo que vamos a ganar. ¿Saben lo que pasa? El que no ha cambiado de vida es porque todavía no ha echado la cuenta, no ha sacado los números. No. Si para ti todavía sigue valiendo más tu antigua vida y por eso no te sales de ella, es porque no has sacado bien las cuentas. Porque cuando usted saca bien las cuentas, hermano, como te dije hace poco, el sábado pasado, ¿qué te puede ofrecer el mundo que Jesús no lo supere? Dime.
¿Qué nos puede ofrecer el mundo, hermana, que Jesús no lo supere? Solamente su paz es suficientemente poderosa e invaluable para que esté en nuestros corazones. La paz que estuvo en Pablo, en Sila, cuando estuvieron presos, que cantaron salmos y alabanzas y hizo que todo aquello se abriera y fueran libres. No importa, escucha, cuánto cueste sacrificar, hermano. No importa cuánto cueste a nuestras vidas entregar. Si el premio por esta carrera es la vida eterna, no importa. El desprecio del mundo, bienvenido. La espalda de los familiares, bienvenida. Dejar de frecuentar algunos círculos a los cuales estuve inscrito en ellos por muchos años, no importa, bienvenido. No importa lo que haya que sacrificar si el premio es la vida eterna. No importa si me toca andar solo los 20, los 30, los 50 años que me quedan para después estar en la presencia del Padre. No importa. Si tengo que adaptarme a una vida nueva, no importa. Pero si este cambio, si este sacrificio, si este esfuerzo, si todo este sufrimiento me va a ocasionar a mí una alegría eterna, al menos que venga el cambio. Que venga lo nuevo de Dios a mi vida. Porque mis ojos no están puestos en este mundo, están puestos en la eternidad, donde está el Padre con los querubines, donde allí solamente se adora y se dice santo, santo, santo. Si tú estás anhelando las cosas de este mundo nada más, no seas pobre, no seas mendigo, aquí no hay nada que esté a la altura de tu vida. Nada de esto, por esto se fajan los hombres, se pelean los hombres, se matan los hombres, se divorcian las personas, se destruyen las familias, los hijos traicionan a los padres y los padres traicionan a los hijos, se separan las personas, se odian, se matan. Pero tú no fuiste creado por estas cosas. Por eso cuando Jesús le fue entregado aquella moneda, le dijeron, y esta moneda dice, ¿a quién se la damos? Pero bueno, ¿y quién tiene el César? Dáselo al César, que se pudra con su propio plan, que se pudra en su propia inmundicia, porque lo que yo tengo no tiene valor. Eso es lo que el Padre preparó. Y qué bueno que Zaqueo lo pudo entender. Y quiso salirse. Nunca es tarde para salirse. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Ponte en tus pies. Nunca es tarde para empezar una relación con el Señor. Nunca es tarde para decirle al mundo, ya, hasta aquí llegaste. Nunca es tarde para decirle al ego, te quedas detrás y salgo a caminar delante. Nunca es tarde para decirle al orgullo, fuera de mi vida. Recibo la humildad, la mansedumbre. Nunca es tarde para decirle al Señor, papá, me recibes como hijo. Nunca es tarde. Por eso yo pienso que si nosotros le abrimos nuestra casa a Cristo, si nosotros le abrimos nuestra casa al dador de la vida, si nosotros recuperamos toda esta relación con nuestra familia, con nuestro Señor, vamos a recuperar la familia, vamos a recuperar el matrimonio, vamos a recuperar la finanza, vamos a recuperar la salud, vamos a recuperar la paz, vamos a recuperar la vida. Porque que respires no quiere decir que estés vivo. Que camines no quiere decir que estés viva. Que estés aquí parado hoy, parada hoy, no quiere decir que estés respirando y por eso estás vivo. No, estás vivo cuando Cristo mora dentro de ti. Cuando hay salvación, cuando tienes la marca del Cordero. Ahí sí estás vivo. Ahí sí estás viva. Yo creo que así como Zaqueo fue transformado, podemos ser transformados nosotros. Si nos dejamos transformar por Jesús. Cierra tus ojos.